Hola Margolari, yo soy Goyat, soy artista, ilustradora y profesora de pintura y te doy la bienvenida a la segunda parte del curso de acuarelas. En el primer vídeo de este curso te expliqué cómo hacer degradados y cómo sacar diferentes tonos de una sola pastilla sin utilizar el blanco. Si todavía no lo has visto, te lo dejo por aquí y también en la cajita de descripción. Y ahora vamos con el vídeo de hoy, que como habrás podido leer en el título, te propongo hacer un ejercicio monocromo, es decir, un ejercicio utilizando únicamente una pastilla. Vamos a tener la oportunidad de poner en práctica todo lo aprendido en la lección anterior. Antes de empezar, te cuento qué materiales vamos a necesitar. Yo tengo aquí ya mi lámina de acuarela, mi estuche de acuarelas, una paleta para hacer mezclas, un bote con agua, papel absorbente, un lápiz, una goma de borrar, algunos pinceles y una pipeta. Para hacer este ejercicio he cogido una fotografía de un pajarito como referencia y además la he impreso en blanco y negro y en color. Si es la primera vez que haces un ejercicio monocromo, es muy interesante tener la versión en blanco y negro, ya que te da mucha más información de dónde están las luces o los tonos más claros y las sombras. Lo primero que haremos será coger nuestro lapicero y marcar unas líneas muy sutiles para hacer nuestro dibujo. No necesitas muchos detalles, simplemente tienes que marcar un poquito la forma para después poder guiarte. Cuanto más suave utilices tu lapicero al presionar en el papel, menos lo dañarás y aunque apenas se vea, será suficiente para guiarte después cuando empieces a pintar con acuarela. Tienes que tener en cuenta que después pintarás con acuarela por encima del lapicero. Este quedará en la capa inferior y ya no lo podrás borrar. La parte del dibujo es a veces la que más nos cuesta, pero dedícale el tiempo que necesites, ya que esta será tu guía en el resto del trabajo. Una vez de que hayas terminado tu dibujo, mi recomendación es que cojas tu borragoma maleable y quites un poquito el exceso de lapicero. Deja solo lo que necesites para justo verlo. Yo lo hago haciendo un churrito con mi goma maleable y pasándola suavemente a modo de rodillo. Pues bien, ha llegado el momento de empezar a pintar con nuestras acuarelas. Lo primero que tendremos que hacer será elegir un color de nuestro estuche de acuarelas. Te recomiendo que cojas tu carta de color para guiarte y elegir el color que más te guste. Si todavía no has hecho tu carta de color, te dejo el link por aquí. Escoge los pinceles con los que vas a trabajar. Mi recomendación es que sean de diferentes números y formas. Sé que el tema de los materiales para acuarela os generan muchísimas dudas. Si quieres que haga un vídeo dándote mi recomendación de qué materiales necesitas, déjamelo en comentarios. También te animo a que te suscribas a mi canal y le des a la campanita. Bueno, pues ya nos toca empezar a pintar con nuestras acuarelas. ¿Y por dónde lo haremos? Pues empezaremos pintando las primeras manchas de test. Esto quiere decir que pondremos mucha agua y muy poco pigmento. Serán manchas muy poco pigmentadas, así que tenemos que coger nuestra muestra y buscar dónde están las zonas más claras de nuestro dibujo. En este primer paso también es muy importante detectar dónde están las zonas que quedarán completamente blancas. Esas serán las zonas que dejaremos sin pintar, por lo que coge tu muestra y antes de ponerte a pintar decide qué zonas de tu dibujo no llevarán ninguna mancha. Empezaremos nuestra ilustración pintando unas manchas muy sutiles que nos servirán de guía para después ir poniendo cada vez capas un poquito más saturadas. Una recomendación es que cojas el pincel de forma relajada. Esto te ayudará para que las manchas te queden más sueltas. Es importante que la mancha tenga una direccionalidad, pero no intentes dibujar plumas, ya que esto te quedará con un resultado demasiado rígido.
Ahora entra en juego tu proceso creativo. Esta es la parte más divertida y relajante de pintar con acuarela. Te recomiendo que la disfrutes y que no te preocupes del resultado. Estás practicando y todos estos ejercicios te ayudarán a ir mejorando. Una vez de que hayas terminado la primera capa de test, puedes consultar tu tabla de tonos y degradados. Si estás empezando con la acuarela, te será de gran ayuda tenerla a mano para ir consultando los tonos que tienes que ir sacando. Cuando pintamos con acuarela, tenemos que darle varias capas a nuestro dibujo. Empezamos por las más claritas, como ya hemos comentado, y poco a poco vamos intensificando los tonos. Cuantas más capas le des a tu dibujo, más profundidad generarás en él. Una vez más, te recuerdo que para que las manchas te queden sueltas, tienes que coger tu pincel de forma relajada. Otra de las cosas importantes es que no le tengas miedo al agua. A veces llevamos el pincel demasiado seco al papel y no debe de ser así. Tus manchas tendrán que ser pequeños charquitos que se secarán y se resolverán solas. Tienes que dejar que el agua haga su trabajo. Y ahí hay una parte que no podemos controlar. Puede que te encuentres con algunas texturas bastante significativas en tu muestra, como me pasa a mí con esta zona y estas plumitas del pájaro. Puedes intentar reproducirlas, pero selecciónalas. No puedes hacer esa textura por todo tu dibujo, si no te quedará un resultado muy recargado. Cuando te quede una mancha muy pigmentada en el papel, puedes coger agua directamente del bote. Si ves que sin querer has tapado algunas luces de tu dibujo, puedes rectificarlo si tu mancha todavía está húmeda. Coge el papel absorbente y limpia el exceso. A medida de que avances con tus tonos, irás viendo que los tonos más oscuros se irán al fondo y las luces o los tonos más claros vendrán al frente. Así es como se generan los volúmenes. Vete poco a poco avanzando en tu gama de tonos y para ello consulta de vez en cuando tu tarjeta de degradados y de tonos. Si estás empezando con la acuarela, hacer este tipo de ejercicio monocromo te ayudará muchísimo a controlar el agua, los tonos y las capas de tu ilustración. Mi recomendación es que la hagas varias veces. Puedes coger varios motivos, los que a ti más te gusten. En la práctica está la clave. Una vez que hemos terminado las primeras capas de test, vamos a pasar a la parte de los cafés. Esta es otra parte donde el agua predomina, pero ya tenemos un poquito más de pigmento. Cada vez que apliques una nueva capa, tendrás que mirar tu muestra y ver dónde están los tonos que le corresponden a esta capa. Piensa que hay partes de tu dibujo que se quedarán con manchas de las primeras capas y algunas zonas incluso con papel limpio, es decir, sin pintar. Ahora eres tú quien tiene que decidir dónde vas a poner un poquito más de pigmento y dónde vas a dejar esas capas más claritas. Y cuando te encuentres en este punto, estoy convencida de que agradecerás tener tu muestra impresa en blanco y negro. Verás que es mucho más fácil ver dónde están los tonos más oscuros. Si sientes que te cuesta detectarlos, no te preocupes. Una vez más, esto también es cuestión de práctica y de ir educando a tu ojo a ver dónde están las luces y las sombras en cada dibujo. Con la práctica, cada vez conseguirás hacerlo mejor. Un truco para no tener que parar y esperar a que seque tu dibujo es ir saltando por las diferentes zonas que tienes en tu dibujo. Como ves, yo voy cambiando de zona. Primero la cabeza, después el ala. De esa manera le doy tiempo a la capa anterior a secarse y no tengo que pararme. Quiero enseñarte la manera que tengo yo de coger mi pincel de forma relajada. Por lo general tendemos a coger el pincel por la parte inferior, de forma muy tensa, y eso no nos va a venir bien para hacer manchas sueltas. Mi recomendación es que intentes subir un poquito la mano y coger el pincel de la mitad para arriba.
Sé que al principio se te hará difícil, pero practícalo. Cuando llegues a la parte de tu dibujo donde tengas que poner manchas un poquito más intensas o con textura de crema, verás que te pones algo nervioso. Quiero recordarte que esto es un ejercicio y lo hacemos para aprender. No tengas miedo de equivocarte. Intenta disfrutar del proceso de la acuarela y también del proceso de aprendizaje de la misma. Llegará un punto donde necesites un pincel más pequeño para hacer los detalles. En todo momento deberás adaptar la posición de la lámina a la comodidad de tu mano y de tu brazo. Posiciona las cosas de manera que te encuentres a gusto pintando. A mí me gusta siempre tener el agua y mi paleta a mi derecha, pero como ves, en este momento necesito precisión, así que he cambiado las cosas un poco de sitio. Esto tienes que hacerlo constantemente. Eres tú el que tiene que estar cómodo. Pues este sería el acabado final. Te recomiendo que lo practiques. Además, también quiero enseñarte que esta técnica no tiene por qué ser aplicada a un motivo sencillo. Puedes complicarte, por ejemplo, haciendo una cara o lo que tú quieras. Una vez de que te he explicado cómo se hace este pajarito y te enseño este Charles Chaplin, entiendo que ya puedes ver cómo he generado las diferentes capas y también te puedes imaginar por dónde he empezado, aunque no hayas visto el proceso. Así que te animo a practicar mucho y a dejarme en comentarios todas tus dudas. Por último, me gustaría darte un pequeño tip. Una vez de que tu dibujo ya esté bien seco, puedes pasar la goma de borrar por si quedara algún resto de lápiz. Y esto es todo por el vídeo de hoy. Te animo a darme un like y a suscribirte a mi canal, ya que en el próximo vídeo te explicaré técnicas básicas de acuarela un poquito más avanzadas. Si no te lo quieres perder, activa la campanita. Y nos vemos pronto. ¡Hasta la próxima!